Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer desde luego la invitación a poder estar hoy aquí, a Nuria y a Pablo, y desde luego a Clara, por coordinar el seminario y por toda la información y el seguimiento que ha hecho. Debo decir que ha sido una host estupenda y que no siempre es fácil encontrar una host así, así que quisiera agradecérselo también públicamente. También quisiera agradecer a todo el mundo que estáis aquí, que queréis venir aquí a escuchar un rato lo que pueda contaros. Tengo que decir que estoy bastante regular de salud, no estoy en pleno uso de mis capacidades. Haré lo que pueda y el micrófono es, entre otras cosas, para que la voz me aguante todo el tiempo que tenga que hablar, que espero que no sea mucho. Voy a hablar de algunas cuestiones. Me pidieron fundamentalmente que abordara las cuestiones relacionadas con la relación entre sufrimiento y teoría crítica en Adorno. Y voy a hacerlo de forma, digamos, muy general. Me voy a plantear una serie de elementos básicos, por así decirlo, del libro Desde la vida dañada, sino únicamente una serie de cuestiones como muy elementales, pero que creo que son importantes para un elemento de discusión sobre cuál es la relación en el pensamiento de Adorno entre crítica, sufrimiento y emancipación, ¿vale? Y en realidad el punto de partida me viene un poco marcado por una obviedad que además hoy tiene tanto más peso, siendo el 140 aniversario de la muerte de Marx, que es de alguna manera que la relación entre teoría crítica y sufrimiento, lo que se pueda decir sobre esto, está muy marcado por ese imperativo categórico que formuló el joven Marx en 1843, cuando llamaba a derribar todas las relaciones sociales en las que el ser humano es una criatura degradada, esclavizada, desamparada y despreciada. Este es el impulso también desde el que desde luego se articula la teoría crítica de Adorno, pero cuando Marx formula esto en el premarzo, antes de 1848, la posibilidad de una transformación emancipadora de las relaciones sociales parece algo que está casi al alcance de la mano. Y cuando Adorno comienza a desarrollar lo que podríamos llamar su teoría crítica, una vez que el fascismo ha tomado el poder, una vez que está emergiendo el capitalismo avanzado, una vez que se ha consumado la integración de los grupos sociales que se habían concebido tradicionalmente como destinatarios del pensamiento emancipador, este horizonte de transformación social parece alejarse mucho más, precisamente en un momento en el que la concentración del poder social lleva a que el potencial de daño sobre las vidas individuales, el potencial, digamos, de inflicción de sufrimiento social y por tanto evitable, se ha incrementado de forma bastante exponencial. Entonces, de alguna manera, lo que este escenario significa para Adorno es que, de alguna manera, la crítica debe de hacer frente a tareas nuevas, en la medida en que tiene urgencias mucho más perentorias y resulta mucho más difícil encontrar un vínculo con una fuerza capaz de incidir en la historia y transformarla, de lo que había pensado Marx, al menos cuando empezó a escribir, ¿no? Antes del año 48. Después del año 48 la historia para Marx también es más complicada. Pero el punto de partida de Adorno, en cierta medida, es que el modo como él, vamos a decir así, asume su relación con Marx es que para Marx la amenaza de recaída en la barbarie era algo real y la revolución era algo así como la última ratio para evitar esa recaída en la barbarie. Y Adorno dice, bueno, en el momento en el que estamos ya después de Auschwitz e Hiroshima, en los años 50, 60, la recaída ya se ha producido. Seguir hablando de una recaída en la barbarie sería únicamente algo que obedecería al triste consuelo de que las cosas todavía pueden ir peor, pero ya estamos en la barbarie. Esta es la tesis de Adorno. Y esto es importante y me gustaría un poco incidir en ello, porque su pensamiento en realidad tiene un índice histórico, en su diferencia con respecto al pensamiento emancipador del siglo XIX, que se condensa en una palabra que en realidad no es un concepto, sino que es un nombre, es un topónimo. Y concretamente es el nombre alemán de una localidad polaca, con el que se designan cosas que probablemente desbordan en Adorno lo que puede, digamos, abarcarse cabalmente con un concepto en el sentido tradicional, que es el topónimo Auschwitz. Auschwitz está de alguna manera señalando al exterminio sistemático y planificado de millones de judíos europeos, pero también de gitanos, homosexuales y otras vidas que los nazis consideraron indignas de ser vividas, ¿no? Señalando un tipo de violencia que ya no puede ser integrada en la historia y que de alguna manera no tiene ningún otro sentido que el de la pura aniquilación, ¿no?
Generalmente cuando se habla de Auschwitz solemos imaginar pues, que esto tiene que ver con el nazismo, con una situación muy particular de Alemania, ¿no? Pero lo que señala Adorno es algo que no tiene que ver exactamente únicamente con un elemento peculiar de un determinado país, ni con una forma de violencia atávica, sino con que este exterminio planificado y sistemático de seres humanos indefensos tiene lugar mediante el empleo más metódico y concienzudo de avances científicos, técnicos, logísticos, con el uso testado y optimizado de gas venenoso como una forma de abaratar y masificar la muerte, de planificación y organización del transporte que garantizara, digamos, la adecuada deportación de población de todo el continente europeo, y una división de trabajo eficaz que permitía que finalmente los cadáveres fueran luego expoliados de todo el resto funcional y económicamente aprovechable para ser finalmente, digamos, convertidos en cenizas, ¿no? Y eliminados. Todo esto ocurre ante la aquiescencia, el desinterés o la inacción del mundo que se tiene a sí mismo por civilizado, y eso es, digamos, lo que Adorno designa con Auschwitz, que va mucho más allá de esa localidad polaca, ¿no? Implica básicamente una conciencia de que la historia ya no puede ser redimida. El sentido tradicional del pensamiento del siglo XIX, de que pueda haber una salida, ¿no? Una revolución social que tenga una esperanza mesiánica, que sea susceptible de permitir que la historia tenga un sentido positivo y por tanto también el sufrimiento que se acumula en la historia tenga un sentido positivo. Esto se ha cerrado, por lo menos para Adorno, y el vínculo entre historia y violencia alcanza un umbral nuevo que revela que el incremento productivo de las capacidades que ha desarrollado la civilización va de la mano con una exacerbación de sus potenciales destructivos, que no han encontrado nada que pueda ponerles freno en este momento. Eso sitúa para Adorno el pensamiento emancipador ante una nueva realidad, ante una nueva situación que exige revisar las viejas seguridades, básicamente en la medida en que la barbarie ya no puede considerarse como el gran otro de la sociedad moderna, sino más bien como algo que, digamos, hunde sus raíces en las contradicciones de la propia modernidad. Y frente a la expectativa que aún había tenido Marx en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, en que estábamos en la última fase de la prehistoria, Auschwitz más bien señalaría para Adorno la entrada en una fase nueva de la prehistoria, de la cual, digamos, no hay una salida a la vista. No hay una salida a la vista. Y eso, sin embargo, no significa que el pensamiento crítico deba abdicar de sus objetivos, sino más bien que debe recalibrarlos. En primer lugar, porque Auschwitz supone un desafío a la actividad teórica en la medida en la que, si bien el fascismo todavía podía explicarse desde los parámetros de la crítica de la economía política y la acumulación de capital, podía explicarse desde aquí las transformaciones sociales que habían llevado a que el fascismo pudiera tomar el poder, no ocurre lo mismo con Auschwitz. Auschwitz no se puede explicar desde la lógica de acumulación de capital, ni tampoco desde la psicología del sadismo, ni tampoco desde la lógica de los objetivos militares de la Segunda Guerra Mundial. Se resiste a todo tipo, podríamos decir, de explicación funcional que lo convierta en medio para un fin, Y eso es lo que para Adorno implica una especie de ruptura, que lo que debe exigir no es que consideremos Auschwitz únicamente como un acontecimiento único e irrepetible, sino como un punto de llegada de un proceso que exige que miremos a la sociedad en la que se ha incubado de otra manera, que la miremos sin ingenuidad, En cierta medida, Adorno considera que todo lo que no se mida con este potencial de destrucción está condenado de antemano a una cierta banalidad. La luz que emana de Auschwitz, podríamos decir, es el foco que mejor pone de manifiesto el carácter no verdadero de la sociedad, la cultura y la vida en su conjunto en las sociedades, digamos, capitalistas modernas, ¿no? Y en ese sentido, para Adorno lo que es importante no es escribir o hacer una filosofía sobre Auschwitz, que convierta a Auschwitz en tema, sino más bien, digamos, establecer una reflexión sobre cuál es la conexión entre ese fenómeno extremo y la normalidad mucho más gris y mucho más cotidiana en la que se ha incubado ese fenómeno extremo. Porque la atrocidad que designa Auschwitz revela, digamos, una constitución perversa de la vida social en su conjunto, de las formas de objetividad y también de subjetividad socialmente operativas, ¿no? En este sentido, creo que es importante no perder de vista qué quiere y qué no quiere decir Adorno con Auschwitz, ¿no? No se refiere únicamente a lo que ocurre en la localidad polaca de Auschwitz, ¿no? Sino al mundo de tortura que perdura después de Auschwitz y que, por ejemplo, en los años 60 Adorno asociaría con el uso de armas como el napalm en Vietnam. No es un único Auschwitz, sino una tendencia destructiva de la sociedad en su conjunto que remite a un nuevo umbral en la historia de la violencia
y en la posibilidad de martirio de las criaturas, por una parte, pero por otra parte remite a la creciente capacidad de los seres humanos para consentir y tolerar el grado de horror con el que se convive cotidianamente, y que en cierta medida para lo que sirve es para hacer de acicate ulterior en la lucha todos contra todos por la supervivencia en un régimen de competencia. Esto es lo que marca en cierta medida la formulación que en 1966 Adorno va a incluir en la segunda meditación sobre metafísica y dialéctica negativa, cuando diga que Hitler ha impuesto a los seres humanos en su estado de no libertad un nuevo imperativo categórico, es decir, orientar el pensamiento y la acción de modo que Auschwitz no se repita y que no ocurra nada semejante. Hasta aquí la formulación más o menos literal del imperativo de Adorno. Este imperativo, a diferencia del de Kant, no se formula desde la autonomía del sujeto moral, es decir, no es algo que el sujeto moral se dé a sí mismo, sino que es un imperativo que viene impuesto por las circunstancias históricas y que cobra sentido en una determinada situación que Adorno denomina como una situación de heteronomía, de no libertad. Que en cierta medida ya no remite a una razón absolutizada que se funda a sí misma y que no se basa tampoco en un criterio puramente formal, sino que de alguna manera se asienta sobre la experiencia del horror y del sufrimiento evitable que se producen en la historia, y por tanto no busca tampoco fundarse discursivamente mediante la argumentación como un principio abstracto, una ley racional, sino que responde a un impulso, Se basa en una reacción espontánea, dice Adorno, que impaciente con el argumento no quiere tolerar que el horror perdure. Es decir, el principio de este imperativo, que es un imperativo categórico fundamentalmente porque sin él para Adorno no es posible todavía pensar la persistencia de alguna forma de crítica, se fundamenta fundamentalmente en la solidaridad con lo vivo. Introduce un elemento ajeno a la lógica, al discurso y a la razón, que de alguna manera asume que solo en el motivo crudamente materialista, estoy parafraseando Adorno, solo en el motivo crudamente materialista sobrevive la moral. Desde luego esta reacción contra la degradación de lo vivo, contra las criaturas denigradas, esclavizadas, desamparadas, despreciadas, vincula este imperativo categórico con el de Marx, solo que Adorno sabe que ya no puede, digamos, asumirse o prescribirse derribar relaciones sociales, porque no hay ninguna conexión entre lo que es el principio moral y el impulso crítico y la posibilidad de transformar la historia. Todo lo que queda es la necesidad de reorientar el pensamiento y la acción, de modo que ese nuevo umbral de violencia que se ha alcanzado pueda de alguna manera interrumpirse y no llevar a un nuevo grado de horror que Adorno considera perfectamente repetible. Es decir, el sentido de este imperativo categórico, para que esto quede claro, no se trata de convertirnos en estatuas de sal que nos quedemos fijas mirando un pasado terrible, sino más bien busca agudizar la mirada frente a la persistencia de catástrofes sociales evitables en el presente. Busca aguzar la mirada a que esas catástrofes sean minimizadas, sean sancionadas, sean dadas por buenas. Porque de lo que se trata básicamente en este imperativo categórico es de formular una resistencia frente a la asunción de la barbarie como normalidad. ¿Qué es lo que para Adorno ocurre no en Auschwitz, sino después? Que se convive con la barbarie como pura normalidad. Y habría que preguntarse aquí hasta qué punto, este es creo un elemento muy básico para argumentar la actualidad de la teoría crítica de Adorno, hasta qué punto cuando hablamos de estas cosas hablamos de cosas pasadas. Y evidentemente Auschwitz es algo pasado. En 1936, en dos cartas distintas a Benjamin y a Horkheimer, Adorno formula una frase prácticamente idéntica, las dos. La meta de la revolución es la eliminación del miedo. Esto se formula, evidentemente, antes de Auschwitz. El objetivo de la emancipación se define ya ex negativo. Liberación del miedo que reduce a los individuos, que desempodera a los individuos, porque donde hay miedo no puede haber libertad. Evidentemente, esto implica, en cierta medida, para Adorno, que no es la alteración del orden social vigente lo que hay que temer, sino este orden mismo, ¿no? Un orden que se basa en la capacidad coactiva y violenta de un poder cada vez más concentrado y que no tiene ningún tipo de miramiento sobre cómo se impone sobre los sujetos vivos. ¿Qué ocurre? Que Auschwitz, en cierta medida, lo que supone es una nueva condición de la universalidad del miedo, de la universalización del miedo. El grado de insignificancia de las vidas individuales se vuelve patente en la lógica del exterminio, que se revela en la desproporción entre la violencia aniquiladora del genocidio planificado y la prácticamente nula capacidad de respuesta de quienes padecen esa violencia.
que se ven privados de capacidad de agencia y entregados como víctimas pasivas a esa destrucción. Podríamos decir que basta quedar estigmatizado con la estrella amarilla de 6 puntas, independientemente de las creencias, de las trayectorias individuales, para que uno pase a formar parte de aquellos cuyo destino escrito consiste en que sus pulmones se desgarren en una cámara de gas. El potencial de destructividad que esto revela es completamente indiferente a las vidas individuales, completamente indiferente a la voluntad individual, a las acciones individuales. Y por eso, digamos, el terror del que Adorno está hablando aquí, que tiene que ver con un nuevo potencial del miedo, tiene que ver con un nuevo potencial social de destrucción y de degradación sin límites de la existencia, que lo que asume como natural, podríamos decir, es la insignificancia radical de los individuos como seres singulares concretos. Algo que se verifica no solamente en Auschwitz, sino que para Adorno, digamos, tiene una especie de línea de continuidad con fenómenos que consideramos relativamente lejanos habitualmente, como son la guerra atómica, las nuevas formas de tortura, la coexistencia de un bienestar crecientemente confortable con la persistencia del hambre y la privación de los bienes más esenciales, o la catalogación de un sinnúmero de seres humanos como prescindibles o superfluos desde el punto de vista de la lógica social. Esto es lo que señala para Adorno que si el mensaje del fascismo, la enseñanza fundamental de la era fascista, fue el miedo, esto es lo que dice Adorno, que las sociedades aprenden, digamos, ese miedo no desaparece con la derrota militar del fascismo, adquiere un carácter nuevo. Y ese miedo aparece vinculado en las sociedades avanzadas desde mediados del siglo XX al problema de la autoconservación, a la lucha por la supervivencia, que se vincula con una desproporción creciente entre un aparato social cada vez más concentrado y cada vez más implacable, con unos individuos crecientemente impotentes, dependientes de ese aparato social y que están expuestos a los shocks que, como ese aparato social impone sus imperativos sobre las biografías individuales. Eso genera en los individuos una condición, digamos, de angustia marcada porque se sepa o no de forma explícita, inconsciente o consciente, se saben en manos de un sistema social cada vez más hermético que determina sus condiciones de existencia, del cual dependen completamente y que para el que, sin embargo, como seres concretos no significan nada. Esto es lo que para Adorno implica una entrada en una fase social, ¿no?, que él menciona, en la que convergen la lógica, por así decir, fascista y la lógica del capitalismo avanzado, en el que dice el aparato o el mecanismo de reproducción de la vida, de dominación de la vida y de exterminio de la vida es uno y el mismo. Es uno y el mismo. Y en cierta medida esto a lo que lleva es a una universalización del miedo, que refuerza la atomización y recrudece muchísimo la lucha que enfrenta a los sujetos entre sí, como una lucha por la supervivencia, en la que se tratan unos a otros como enemigos, como puntos de apoyo, y en cualquier caso como instrumentos, como cosas. Si Adorno había señalado la frialdad como principio constitutivo de la subjetividad burguesa sin el que Auschwitz no hubiera sido posible, esta frialdad se convierte, digamos, en un vector absolutamente central de la constitución antropológica basada en la competencia en las sociedades del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué se vincula esto? A una situación en la cual, digamos, las condiciones que median la reproducción de la propia existencia reducen a los individuos a meras funciones del aparato productivo. Deben integrarse en una función dentro del aparato productivo para poder acceder a sus medios de vida. Y en esta medida, los seres humanos son intercambiables, sustituibles y como seres concretos perfectamente prescindibles. Esta fungibilidad universal revela que los individuos únicamente cuentan como un conjunto de funciones, capacidades, destrezas movilizables a discreción y que, por tanto, si algo no tiene un peso específico en la lógica social, es precisamente su individualidad. Esto puede, digamos, ser un salto muy violento, ¿no?, lo que voy a señalar ahora. El parador, lo que implica el genocidio, el exterminio, la política de exterminio nazi, significa eliminar a los individuos como ejemplares de determinadas categorías, ¿no? El judío, el enemigo político, la vida indigna de ser vivida. Y todos estos individuos serían eliminados básicamente como desviaciones, dice Adorno con una ironía un poco macabra, ¿no?, como desviaciones del concepto de su nulidad absoluta. Es decir, lo que quiere señalar Adorno, que es realmente una exageración, pero es una exageración que quiere hacer visible algo, ¿no?, que la violencia más aniquiladora y más brutal
se enraiza en dinámicas sociales aparentemente banales, cotidianas y plenamente normalizadas, cosa que se formula de forma bastante nítida en la siguiente frase. El genocidio es la integración absoluta, que se prepara en todas partes, allí donde los seres humanos son igualados, pulidos, para que encajen sin fricciones y sin restos en la lógica social. Lo que formula Adorno, la teoría crítica que Adorno quiere articular y, digamos, llevar a algún punto, se niega a dar por bueno, a normalizar, a quitar algún tipo de importancia o de gravedad al hecho de que vivamos en una constitución social en la que esto funciona así. Es decir, se niega a minimizar el potencial de violencia y horror, que solo es un potencial, no está actualizado, pero que anida en disposiciones, digamos, muy comunes de la vida cotidiana y que están en la lógica misma de la dominación social. Si el dilema, que como es sabido se formuló de boca de Rosa Luxemburgo, ¿no?, al comienzo del siglo XX, podría vincularse a ese dilema entre emancipación o barbarie, y ese dilema para Adorno se había saldado, socialismo-barbarie, como Rosa Luxemburgo, ese dilema se había saldado del lado más aciago, más funesto, es decir, a más tardar el fascismo implica que lo que ha salido es la barbarie, y para Adorno esa barbarie continúa después del fascismo. O sea, sigue valiendo la afirmación de Rosa Luxemburgo, continúa, no se acaba. En cierta medida, eso significa que si la posibilidad de transformar esa realidad social está bloqueada, el principal mandato de la teoría crítica consiste en no transfigurar esa realidad de barbarie, en no engañarse sobre ella, en no hacerla pasar por lo que no es, en mirarla sin ningún tipo de ingenuidad en su potencial extremo de daño sobre el otro. Hasta ese momento, este tipo de postores había podido contar, digamos, con un enemigo claro, que desde luego a partir de Auschwitz va a ser todavía más claramente impugnable, que es una visión de la historia que Walter Benjamin, por ejemplo, ubica fundamentalmente en lo que él en ese momento, los conceptos históricos varían mucho, ¿no?, lo que Benjamin en los finales de los años 30 llamaba socialdemocracia, ¿no?, que es una visión de la historia que entiende que el despliegue histórico de la modernidad llevaría por sí mismo a la emancipación. Es decir, que de forma más o menos necesaria, el desarrollo de las capacidades productivas produciría, digamos, un escenario social mejor, lo cual implicaría que el sufrimiento socialmente producido es algo perfectamente superable, sus causas sociales es algo que se puede modificar de forma gradual, y la esperanza de una sociedad emancipada, que para Benjamin seguiría el modelo marxiano de una sociedad sin clases, se convierte en una especie de ideal regulativo. Benjamin, digamos, sospechaba mucho, digamos, de una visión en la cual, una vez que la sociedad es sin clases, la meta de la emancipación, si queremos decirlo así, vivir sin miedo, como diría Nina Simone, se convierte en una tarea infinita, el tiempo histórico se convierte en un tiempo homogéneo y vacío, que es una especie de antesala, una especie de lugar de espera donde con más o menos serenidad esperamos el advenimiento de una situación verdaderamente revolucionaria. Frente a esta condición, digamos que para Benjamin es una especie de consuelo religioso bajo una vestimenta secular, bajo una apariencia secular, Benjamin, digamos, se niega a esta forma de entender la emancipación, entendiendo la idea, digamos, marxiana de la sociedad sin clases, del advenimiento de la sociedad sin clases como un elemento mesiánico, salvífico, que no puede prepararse. La venida del Mesías no puede prepararse, no podemos esperarlo, sino que irrumpe de pronto. Y tenemos, digamos, que buscar el kairos para que irrumpa de pronto, pero no podemos prepararlo. Adorno no es ajeno a esta noción, a esta concepción, digamos, de la transformación, de la redención histórica, ¿no?, mediante la transformación social. Pero en cierta medida se da cuenta de que ya no puede enlazar de forma inmediata con una noción mesiánica de revolución. Lo que quiere salvar es su impulso epistemológico. Lo que quiere salvar es, digamos, el modo como esta forma de considerar la realidad y lo que podría poner fin al carácter irredento de la realidad, cómo ese modo de considerarlo, digamos, afecta a la lógica del pensamiento emancipador. En cierta medida, se trata de presentar la negatividad irredenta de la sociedad de la historia como algo que plantean en cada momento
en cada momento histórico una necesidad completamente inaplazable, de encarar el sufrimiento evitable que asola a buena parte de la humanidad como algo, digamos, que no puede seguir así y que debe generar vergüenza en quien no se encuentra, afectado directamente por él. Por eso, de alguna manera, encuentro también un punto de apoyo en la afirmación de Horkheimer de que el pensamiento emancipador está con los desesperados a los que la condena manda al patíbulo, no con los que tienen tiempo. La lucha por la emancipación no tiene tiempo. En cierta medida llega siempre demasiado tarde. Siempre es demasiado tarde y las cosas siempre han estado ya suficientemente maduras, ¿no?, para poner fin a esta forma de sufrimiento evitable. Esto es algo que se condensa para Adorno de forma muy perentoria en un modo de entender cuál es el quehacer de la actividad filosófica, ¿no? Y su formulación más clara la recibe esto en el fragmento final de Mínima Moralia, cuando Adorno dice que la filosofía, cito literalmente, la filosofía en el único modo en el que aún podría justificarse a la vista de la desesperación, es decir, de una situación histórica en la que la posibilidad de superar las condiciones sociales dadas no está disponible, y esas condiciones sociales dadas lo que producen es un daño extremo al vivo. En vista de esta desesperación, la única filosofía que podría justificarse sería el intento de ver las cosas tal y como aparecen desde el punto de vista de la redención. Esto se ha malentendido, si me permitís que lo diga de esta manera, se ha malentendido a menudo como una especie de fuga hacia la teología o como una huida de la realidad histórica finita, ¿no?, como si Adorno estuviera, diciendo que miráramos o que buscáramos una forma de redimir la historia. Pero más bien lo que Adorno está buscando es una forma de iluminar la realidad irredenta. Es decir, un nuevo modo de entender cómo considerar la realidad, cómo mirarla, cómo entender el mundo que tenemos delante y por tanto cómo no entenderlo. El propósito es articular una mirada a la realidad que rasgue el velo, de que lo que vivimos es una normalidad más o menos inocua, como la que generalmente se presenta al sentido común, que solemos llamar sano sentido común, y que extirpa el aspecto banal y supuestamente conocido del mundo en el que nos movemos, extraña nuestra mirada a este mundo para que este mundo emerja de una manera nueva, distinta, menos grata probablemente y menos complaciente. Desde esta perspectiva, el punto de vista de la redención no es un contenido positivo. No se está diciendo que miremos al mundo como si pudiera ser redimido. Se trata más bien de articular una perspectiva que, volviendo la espalda a la trascendencia histórica, aproveche la luz que podría emerger de esa trascendencia para iluminar la realidad y ofrecer una perspectiva distorsionada, dislocada, que permite hacer descifrable la negatividad que reina en la realidad. Cito de nuevo Adorno, este pasaje de Mínima Moralia. Es preciso producir perspectivas en las que el mundo parezca tan trastocado y enajenado, revelándolo en sus desgarros y grietas, tan menesteroso y desfigurado como un día se ofrecerá a la luz mesiánica. Está aquí la cita. Es decir, esa luz mesiánica es lo que permite que el mundo aparezca como una especie de infierno, dice Adorno, en toda su indigencia y en todo su daño. Pero esto lo formula Adorno así porque, cito de nuevo Adorno, la fuente de luz que enciende las grietas del mundo de forma infernal, esa es la fuente óptima para el conocimiento crítico. Es decir, aquel que no minimiza el horror del mundo, sino que precisamente lo muestra en todo su escándalo, si queremos decirlo así. Lo que está buscando Adorno, por tanto, es una perspectiva, construir una perspectiva diferente desde la que mirar a la realidad, cuando esa realidad se ha vuelto una inmanencia absoluta, omniabarcante, que no permite una posición externa, no permite que la crítica se sitúe, desde algún punto de vista puro, exterior a esa realidad, que pueda nombrar desde fuera el problema, que pueda, hacer de árbitro de los conflictos sociales o señalar cuál sea el camino. Lo que Adorno está buscando de alguna manera es una perspectiva que sea capaz de encontrar, vamos a decir así, una posibilidad, una óptica que trascienda la negatividad existente sin situarse más allá de esa negatividad. Y el modelo de esa óptica lo encuentra Adorno, aparece varias veces asociado en la obra de Adorno al nombre de Kafka. Kafka como un autor que articula una especie de fotografía de la vida terrena desde la perspectiva de lo que sería la vida redimida, dice Adorno. Como una imagen invertida de lo que sería la vida redimida, y que por tanto
En Kafka es de donde aparece, digamos, desde esa perspectiva, desde esa posición, es como el mundo se revela como un infierno irrespirable. Y cito un pasaje de Adorno de sus anotaciones sobre Kafka. La obra de Kafka, dice Adorno, finge un lugar desde el que la creación aparece tan desgastada y dañada como de acuerdo con su concepto debería estarlo el infierno. En la Edad Media, la tortura y la pena de muerte se infligían a los judíos en una posición invertida. A los delincuentes se les colgaba boca abajo. El agrimensor Kafka fotografió la superficie de la tierra tal y como a estas víctimas se les debió presentar en las interminables horas de su agonía. Solo a través de este tormento no atenuado se ofrece la óptica de la salvación. Hasta aquí la cita. Es decir, lo que Kafka hace y lo que Adorno está proponiendo como modelo kafkiano, si queremos decirlo así para una teoría crítica, es una especie de extrañamiento en el modo en que miramos a la realidad, ¿no? Utilizando el término brechtiano, tomado en realidad del formalismo ruso. Se trata de desfigurar la realidad, de distorsionar la realidad, hasta que su fundamento resulte inteligible, hasta que su verdadero fundamento, que es la negatividad, resulte inteligible. El hecho de que en esta cita la perspectiva que revela el verdadero rostro de la realidad sea precisamente la de los condenados, la de los judíos, la de los delincuentes, revela de alguna manera que la verdadera imagen del mundo es la que se desaparece a los condenados en sus últimos momentos sobre una tierra de alguna manera que les ha aniquilado, sobre aquellos, digamos, que caen bajo las ruedas de la historia. Eso es lo que ofrece una intelección, para darlo más precisa, de la dimensión violenta, aniquiladora y ajena al sentido de la realidad histórica en la que nos movemos y que no busca, de alguna manera, dotar de un sentido a esa violencia, sino que aparece en todo su horror. Este tipo de óptica creo que es lo que ayuda a entender por qué Adorno escribe como escribe. No voy a entrar aquí en esto, si lo habéis leído alguna vez. Es decir, su gusto por la exageración, por la formulación extrema, paradójica, que a lo que aspira básicamente es a sacudir la conciencia tranquila del lector, forzarla a afrontar lo que a menudo soslaya y a romper la costra de un sentido común que hace que la normalidad nos parezca como algo que va de suyo y además es inmutable. Adorno tenía muy claro que el objeto de la teoría, y particularmente de la teoría crítica, no es lo bueno sino lo malo, y que no hay otra forma de acceso a la verdad que la negación de la falsedad. Desde el momento en el que invierte a Hegel y considera que el todo, es decir, la conformación del entramado social en su conjunto, es lo no verdadero, solo la negación de lo que meramente es permite abrir la perspectiva a qué es lo que debe cambiar y, por tanto, qué es lo que debe ser. Esto es lo que exige para Adorno poner un foco, digamos, de forma muy decidida en la dimensión dañada, irredenta y sufriente del mundo en todo su sinsentido. Por eso Adorno decía, citando a Nietzsche, el dolor, dice, desaparece. El dolor, dice, desaparece. En la propia menesterosidad del mundo, el propio tormento de la inmanencia, es lo que reclama una redención que es tan perentoria, tan urgente, como es indisponible para la práctica social. Y la filosofía crítica ha de articularse, entiende Adorno, de tal modo que esa demanda de redención resulte imposible de no ser oída, que no pueda no ser oída. Porque eso es lo que de alguna manera impide que languidezca la conciencia de cuán urgente sería una transformación radical de las relaciones sociales, cuya postergación se paga al precio de la perpetuación del miedo y del sufrimiento evitado. Esto requiere revocar cualquier tipo de complicidad con un sentido común que soslaya esta negatividad y este sinfín de sufrimiento evitable, dirigiendo la atención hacia otros momentos de la inmanencia, quizá menos desalentadores, ¿no? Y minimizando ese sufrimiento, porque esto solo sería una dimensión de la existencia. Para Adorno, quien considera que el sufrimiento solamente es el sufrimiento evitable, socialmente evitable, es solamente una dimensión más de la existencia, esa persona ya ha claudicado de la posibilidad de la urgencia de transformar las relaciones sociales. El único objetivo que podemos dar a una sociedad emancipada sería una sociedad, dice Adorno, en la que cada cual pueda ser diferente sin temor. Y ser diferente sin temor significa de alguna manera que cada cual pueda ser, expresarse y presentarse a nosotros sin miedo, y por tanto sin miedo también a lógicas de sufrimiento superfluo, de no poder disponer sobre la propia vida. He tenido que correr un poco, ¿no? Y se me está acabando ya el tiempo, así que voy a intentar cerrar en los próximos minutos, ¿no? Con un par de ideas más, quizá con una idea fundamentalmente más. En la medida en la que entiendo que estas advertencias de Adorno sobre la importancia del vínculo entre sufrimiento, miedo y no libertad, y que esto es lo que de alguna manera debe impulsar
un pensamiento emancipador, es algo que no habla únicamente del pasado, que no habla únicamente de lo que se ha llamado la era de las catástrofes y la época más extrema del pasado siglo XX, ¿no? Sino que podría volverse algo bastante cercano para nosotros, en una lógica social en la que, como el propio Adorno captura en algunos de sus textos tardíos, se consolida una tendencia a la progresiva concentración del capital, una progresiva amenaza del desplazamiento y una potencial superfluidad de grupos sociales hasta ahora insertos de manera básicamente indolora o relativamente indolora, aunque no sin sufrimientos, pero no de forma, digamos, muy lesiva en la normalidad social. Esto nos confronta con elementos que afectan al núcleo mismo de la contemporaneidad. Me permito leer una cita más de Adorno de un texto que se publicó en 2019, que estaba inédito y todavía no está publicado en castellano, que dice lo siguiente: cuanto más fuertemente tiende nuestra sociedad a convertirse en algo integral, en un todo completamente organizado, mayor es la presión que ejerce sobre el individuo relativamente impotente. Resulta concebible que incluso la forma más espantosa de discriminación, la política nazi del genocidio, esté estrechamente vinculada al hecho de que la forma actual de organización económica se revele incapaz de garantizar la reproducción de la población que vive bajo estas condiciones. Intento explicar un momento esto. Lo que Adorno está diciendo básicamente es que en lo que consiste la lógica de desposesión en la que se apoya el capitalismo es en que la mayor parte de individuos son dependientes del mercado de trabajo. Pero esto significa de alguna manera que hay una separación, esto lo explica muy bien el autor de Mola en estos momentos, que es Solimao, ¿no? Pero vamos, lo podemos encontrar en otros autores también, ¿no? Lo que explica la desposesión social básicamente es la separación de los individuos de sus medios de vida. Lo que hace la lógica social mediada por la reproducción del capital es mediar entre los individuos y las formas de reproducir su vida. Es decir, si tú sirves al capital y el capital te necesita, podrás acceder a tus medios de vida. ¿En qué situación estamos entrando? Que Adorno considera especialmente peligrosa y que lee ya mucho antes de que esta situación sea realmente amenazadora y visible. En una situación en la que la mayor parte de la población sigue necesitando el capitalismo para sobrevivir, pero el capitalismo cada vez necesita menos población. Cada vez necesita menos seres humanos como algo integrable dentro de su lógica útil. Y esto, digamos, abre la posibilidad de un escenario en el cual, digamos, los tratos con la población no integrable, con la población superflua, pueden hacer de alguna manera que las lógicas más destructivas vinculadas a la superfluidad de la vida, a la insignificancia de las vidas individuales, de la posibilidad de deshacerse de ellas, vuelvan a cobrar nueva vigencia. Cito otro pasaje de Adorno del mismo texto que he citado antes. Adorno tenía la sospecha de que el tratamiento de los judíos en los campos de exterminio, donde fueron reducidos, cito, a meros objetos de manipulación, cadáveres vivientes y en el fondo a un trozo de jabón, puede ser perfectamente una proyección de la vaga percepción que del individuo que actúa, que tiene... Disculpa, vuelvo a empezar. La sospecha de que... Adorno formula la sospecha de que el tratamiento de los judíos en los campos de exterminio, donde fueron reducidos a objetos de manipulación, cadáveres vivientes y en el fondo a un trozo de jabón, podría ser perfectamente una proyección de la vaga percepción que el individuo tiene de su propia posición social. Una conciencia que solo logra reprimir en la medida en que demuestra a sí mismo y a los demás que es de otros de quienes hay que deshacerse. Es decir, hasta aquí la cita de Adorno. Esto implicaría una nueva lógica, digamos, de competencia y de miedo, en la cual el modo en el que cotidianamente vivimos con la violencia social alcance y supere nuevos umbrales, en el que lo que Adorno llamaba monstruos normales, que no son solamente los sujetos frustrados que buscan dar salida a su agresión, sino las personas plenamente adaptadas a un entorno social, que son endurecidas, frías, que dividen el mundo en amigos y enemigos, que no se le pone nada por delante para lograr sus objetivos. Esas personas para Adorno no proliferaron tanto en el mundo del nazismo como en el mundo del capitalismo desarrollado de los años 60, por lo menos así lo formula Adorno. Pensemos hasta qué punto este tipo de personas puede proliferar en un mundo del capitalismo de expectativas decrecientes, ¿no? Y de lucha por los despojos de riqueza. Hoy la causa del miedo difuso no es la integración en un engranaje social implacable, sino el miedo a quedar fuera de él, a no tener una forma de acceso
a la riqueza social, el hecho de que seguimos necesitando la forma de inclusión del capital, aunque el capital no nos necesite. Y por eso en una sociedad como la actual, cada vez más desigual, parece ganar terreno el ejercicio inmediato de la fuerza sobre la mediación del derecho, la tendencia a suprimir a los seres humanos sobrantes en lugar de explotar su fuerza de trabajo. Y ese escenario, de alguna manera, creo que hace mucho más vigentes y de una forma que el propio Adorno quizá no hubiera podido sospechar de esa manera, la llamada a una sociedad sin miedo y a una sociedad, digamos, en la que seamos conscientes que la posibilidad de ser solidarios con los cuerpos torturables y martirizables presupone de alguna manera que podamos organizar las relaciones sociales de modo que efectivamente podamos vivir sin el peso de ese miedo que atenaza constantemente la supervivencia y que somete la lógica de la vida cotidiana a dependencia de poderes que resultan ajenos e impenetrables. Bien, me he alargado un poco más de lo que quería, pero esto es lo que tenía que contaros y muchas gracias por